Saludos, amantes de la ingeniería. Yo soy Armando Figueroa, ingeniero en comunicaciones y electrónica, y les doy la bienvenida al estado transitorio. En esta ocasión tenemos nuevamente aquí al doctor Leobardo Hernández en esta segunda parte, donde platicaremos un poco más acerca, pues, de la electrónica de potencia y qué es lo que está haciendo actualmente dentro de la investigación. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Armando? Muy buen día. Pues un gusto aquí nuevamente estar contigo en tu canal. Al contrario, es un placer tenerlo nuevamente aquí y bueno, para ahora sí platicar de cosas un poco más técnicas, ¿no? Ujú. Y comenzando, recuerdo que una de las cosas que mencionaba la vez pasada, ¿no? Era de que ahora es que por el nombre, ¿no? De electrónica de potencia, la mayoría de las personas piensan que se refiere a que se trabaja siempre con altos voltajes, ¿no? Y altas corrientes y demás, y que como tal no era del todo cierto, ¿no? Entonces me gustaría que ahondar un poco más en ese punto. Sí, Armando. Fíjate que acabas de dar un punto muy importante. Esa es una pregunta o una interrogante que siempre realizo al inicio de mis cursos de electrónica de potencia, porque efectivamente lo primero que pensamos en la palabra electrónica de potencia, potencia la ligamos a algo muy grande, ¿no? Y en este caso de electrónica a un voltaje elevado, una corriente elevada o una capacidad de, de energía grande. No necesariamente. De hecho, la electrónica de potencia hoy se está enfocando más hacia bajo voltaje. Entonces, antes de platicar de eso, primero vamos a dar una definición así rápida de qué es la electrónica de potencia. La electrónica de potencia es el arte, déjame decirlo así, es el arte de diseñar circuitos electrónicos que puedan transformar un tipo de energía a otro tipo de energía con una alta eficiencia. ¿Sí? Entendiendo que eficiencia es la capacidad de energía que yo obtengo de la fuente principal y cuánto se va hacia la carga. Bueno, una vez que damos esa pequeña definición, hay muchas definiciones en la literatura, pero esa en particular a mí me gusta porque abarca dos grandes temas, la transformación de señales de un tipo a otro con alta eficiencia energética. Hoy en día, la electrónica de potencia está enfocando más el camino, la tendencia es al diseño de o la generación de voltajes pequeños, pero con alta capacidad de corriente por la demanda que están teniendo los instrumentos electrónicos, como pueden ser las computadoras y como pueden ser los celulares de última generación. Los celulares de última generación, si a los que vean este video y tú lo recuerdas, Armando, los primeros celulares, aparte que eran grandes, están siendo pequeños, pero ahora vamos a enfocarnos al cargador, al Ujú. módulo de energía. Los primeros celulares, que ya fueron tamaño ya más compacto, el módulo de energía, el que provee la polarización hacia el celular, era una cajita chiquita. La nueva tendencia con los celulares de carga ultra rápida o rápida carga esa cajita que es la parte de la fuente de alimentación, la que transforma la energía eléctrica de AC que nos entrega nuestro proveedor hacia el voltaje de CD, se empieza a hacer grande. Ya no es tan pequeña, se empieza a hacer más robusta. ¿Por qué razón? Porque está bajando el voltaje de energización hacia la circuitería interna del celular, pero se está demandando más corriente para poder hacer la carga rápida. ¿Sí? Entonces, esa es una tendencia muy fuerte que está dando hoy en día en celulares. También está la tendencia en vehículos eléctricos, donde tenemos la necesidad de pasar de la fuente de 12 volts a 36 o 42 volts, que es el voltaje con el cual trabajan los motores eléctricos. Pero en los dos casos, los dos ejemplos que estoy dando son voltajes pequeños todavía. La gran característica es la demanda de corriente. Por eso es que no debemos de pensar que la electrónica de potencia, así nada más, cuando demos el nombre, es alto voltaje, alta corriente. No, 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 no. Es cómo transformo un tipo de señal CA-CD a otro tipo de señal, que puede ser la misma CA o CD, pero con diferente voltaje y principalmente gran capacidad de corriente. Y es ahí donde entra el concepto de ¿cómo se llama? Eficiencia energética. ¿Sí, Armando? Ok, ok, excelente. Sí, porque, como le decía, ¿no? Creo que siempre uno se va como con esa finta de electrónica potencia, ¿no? Sí, se va casi casi con Mm. voltajes de CFE, ¿no? Cosas así. Es correcto. Pero pues eso es como más de ingeniería eléctrica, ¿no? O sea, digo, actualmente creo que ya como que todas las áreas se van, intersectando, ¿no? Pero es como esa pequeña división, ¿no? En ese sentido.
Nomás un detalle, tantito, Ujú. hermano. Sí, efectivamente, nosotros, la parte de energía, la señal que entrega la Comisión Federal está más enfocada hacia la parte eléctrica de los eléctricos, pero electrónica de potencia sí abarca esa parte, también la abarca, ¿sí? No es que electrónica de potencia sea bajo voltaje, alta corriente, esa es la tendencia, esa es una tendencia, pero también está esa parte, el control del voltaje RMS de la señal alterna a través de la conmutación adecuada de dispositivos de semiconductores, ¿no? Sí, también ahí está, pero ese no es toda la electrónica de potencia. Más bien la tendencia fuerte hoy en día es hacia bajo voltaje y alta demanda de corriente. Sí, y de hecho aquí me acordé de una anécdota, ¿no? Igual que un comentario que realizó el profesor Escobedo, ¿no? Cuando me llevó a dar clases, igual, que era, como él me había dado la clase de dispositivos electrónicos, pues era de las Ah, primeras clases dentro de la carrera que van pues hacia la electrónica, ¿no? Como tal. correcto. Entonces recuerdo que lanzó así la pregunta, ¿no? De que cuál era la diferencia entre electrónica y eléctrica, ¿no? Ya, ya. Y no recuerdo que llegamos a responder, pero lo que sí me acuerdo es que él decía que tenía compañeros de la televisión o sea, ingenieros de TV, que llegaban a decirle, no, pues es que en electrónica es como más fino, ¿no? Algo así. Y en eléctrica no, pues es como más así, bruto, ¿no? Por así decirlo. Y él decía, no, pues es que, ¿eso qué, no? Ni que hubiera electrones más finos que otros o algo así, pues son electrones, ¿no? Los dos son electrones a final de Ajá, cuentas, ¿no? así es. Sí, 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 es correcto. Y entonces, con esto que mencionaba, ¿no? O que mencionábamos de la parte eléctrica, electrónica y cómo o sea, en la actualidad pues ya intervienen mucho, ¿no? Como tal. Sí, Me sí, acordé de de esta pequeña anécdota que mencionaba el profesor. sí. Y bueno, ¿no? Como ya ahora sí que retomando la parte de electrónica de potencia, digamos que, bueno, igual lo que yo recuerdo de los cursos van muy enfocados como tal, o sea, a la conversión de la energía, ¿no? O sea, por eso está Ujú, la parte, pues el estudio de los convertidores, ¿no? De ujú, DC-DC, DC-AC, AC-AC, ¿no? ujú. Eh, qué nos podría comentar acerca de los convertidores? Digo, recuerdo que había como varias topologías, pero los más actuales, como digamos, ¿cuáles serían? ¿O viene del Buck y el Boost y de eso salen como distintos Ujú. ramificaciones? ¿Cómo es actualmente? Ok, sí, mira, vamos a empezar armando primero por lo que estabas hablando al inicio de pasar de una señal de un tipo a otro. La electrónica de potencia, digámoslo así, su primer clasificación es en el tipo de conversión de señal, ¿sí? Y entendiendo que vamos a tener nada más dos posibles señales, o es alterna o es directa. Entonces ahí tenemos cuatro posibles conversiones. Una, digamos, la primera y natural, porque esa es la fuente de energía que tenemos, que es lo que entrega Comisión Federal aquí en nuestro país, es la señal alterna. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros es pasar de la señal alterna a la señal directa. Ahí hay un tipo de convertidor. Su nombre particular es rectificador y se busca a algunos atributos para que esos rectificadores sean altamente eficientes. ¿Sí? Y ahí hay derivaciones. Ahí podríamos hablar muy rápido que están los rectificadores monofásicos, que se dividen en dos, que es de media onda, perdón, se dividen en tres, media onda, tap central o puente completo. Tenemos los rectificadores trifásicos, ahí nada más son dos, el de media onda y el de puente completo. Así, sin entrar en detalles. Pero ese es un tipo de convertidor. Y además controlados o no controlados, que es donde entran los tiristores. ¿Sí? Y ahí es donde entra la parte más eléctrica. Bueno, ese es un tipo de convertidor. Pero una vez que tenemos CD, ahora tenemos la necesidad de que ese nivel de CD o lo hagamos más grande, lo hagamos más pequeño, o a lo mejor tengamos que cambiarle polaridad. Ahí entran los convertidores CD-CD, que ahí se dividen en una gran familia, que son dos que mencionaste. Los básicos es el Book, el Boss, pero hay más. Está el Book Boss, está el Q, está el CP, está el Z, y hay una cantidad tremenda de convertidores. Y entonces tenemos otra familia de convertidores que son los CD-CD. Y luego tenemos de CD, hay necesidad de regresar al CA para alimentar, por ejemplo, a partir de una batería o de un panel solar, alimentar una luminaria, eso me ocurre ahorita rápido, ¿no? Entonces, hay una necesidad de pasar de CD a CA, esos son los inversores, son los convertidores tipo inversor. Y nuevamente, dentro de inversores es
toda una rama. Hay inversores PWM, inversores de medio puente, puente completo, resonantes, toda una familia. Y ya que tengo CA, ahora hay la necesidad de o cambio el voltaje RMS de SCA o cambio la frecuencia. Y tengo otra familia de convertidores que son los de CA, que se llaman cicloconvertidores. Y su aplicación es principalmente en motores. Bueno, ese es el ciclo de los convertidores. Primero, ahora, ¿cuáles convertidores son los más utilizados? Va a depender la aplicación. Por ejemplo, si estamos hablando de aplicaciones hacia celulares, la tendencia es trabajar con convertidores tipo BUC, aislados, ¿sí? Y multifase. ¿Por qué razón los multifase? Por la alta demanda de corriente que están pidiendo ya las nuevas baterías y la carga rápida. ¿Sí? Pero tenemos, por ejemplo, en la parte, se me ocurre ahorita los vehículos eléctricos, hace rato comenté que tenemos la batería, el voltaje nominal que todos conocemos que es de 12 volts, pero 12 volts no son suficientes para poder dar el torque del motor eléctrico. Se necesitan 36 o 42 volts. Entonces, de esos 12 volts se tiene que elevar cuando no está trabajando el generador o el alternador, perdón, del coche eléctrico para cargar la batería. Entonces, si no está trabajando, la batería debe ser capaz de entregar el voltaje para energizar esa segunda batería que es de 36 o 42. Entonces, ahí estamos hablando de un convertidor elevador. El BUC, el BOS, perdón, que es el elevador, no es el más recomendable, es poco eficiente, hay otras estructuras. La que se está usando bastante hoy en día son los convertidores CPIC, que esa es otra rama, otras derivación de los convertidores CD-CD. Los CPIC son los que están empezando a pegar bastante en la energización de los vehículos eléctricos. Pero también tenemos dentro del vehículo eléctrico, cuando trabaja el alternador, que es el que carga la batería de 36, hay necesidad de que sea un flujo de energía bidireccional, porque ahora la tendencia es recuperar la energía del motor. Eso ya se está haciendo en los trenes eléctricos, por ejemplo, en la parte del metro, cuando el metro frena, el motor deja de trabajar como motor y ahora se vuelve un generador, es decir, entrega la energía. Anteriormente toda esa energía se dejaba, se disipaba y llegaba a dañar componentes. Hoy en día no, hay técnicas y se llama recuperación regenerativa y entonces atrapa la energía. ¿Cuál es el punto aquí? Que necesitamos un convertidor que permita el flujo de energía en dos direcciones, se llama bidireccional, del generador hacia la carga y de la carga al generador. Entonces, ahora tenemos una nueva familia de convertidores que van a ser CPIC bidireccionales. En algunos casos, muy pocos se está usando el CUC o alguna variante del CPIC aislado, pero digamos así, muy rápido, platicado en dos grandes aplicaciones que acabo de decir, y principalmente en la parte de vehículos eléctricos, el CPIC es la topología que está pegando bastante y las compañías fabricantes de dispositivos y de convertidores, si ustedes teclean ahí en algún fabricante, van a encontrar ya módulos ya comerciales tipo CEPIC que están dedicados especialmente para vehículos eléctricos. Digamos, esa es la tendencia, pero esa tendencia va a cambiar dependiendo de la aplicación. No sé si con eso hay quedado así un poquito más claro o Sí. tú me das alguna luz más, con gusto No, platico. no, de hecho, me queda claro que, o sea, los básicos son los que vemos en la especialidad y ya Ujú. más allá de eso, pues hay todo un abanico, ¿no? Enorme pues sí, de ramificaciones, ¿no? De elevadores, y etcétera, etcétera. Los Pero resonantes también están. si no, no recuerdo haberlos visto, pero sí. Esa Está. es otra tendencia de los resonantes, muy rápido. Los convertidores tradicionales, que pueden ser el CPIC, el CUC, el BOS, claro, ya cada uno tiene atributos, también se subdividen en si son de conmutación dura o son cuasi resonantes, es el término correcto. Nada más para que entendamos. Si yo, a final de cuentas, todo el proceso de flujo de energía es a través de la conmutación de un dispositivo semiconductor de potencia.
Normalmente es el MOSFET por sus atributos. Entonces mandamos a conmutar el MOSFET que está en conducción o está en bloqueo, está en conducción, está en bloqueo. Pero el problema de conmutación del dispositivo es cuando lo mando a conmutar en forma dura, es decir, cuando hay un paso de corriente o hay un voltaje grande en sus extremos. Eso se llama esfuerzo, en inglés es el estrés. Ujú, Entonces puede haber esfuerzo en voltaje y en corriente. La conmutación dura genera muchos esfuerzos o esfuerzos de valores grandes y a la larga tiende a dañar los dispositivos. Una tendencia o una nueva familia de convertidores es esos que platicamos, pero en vez de conmutar el dispositivo, hablemos el MOSFET, cuando la corriente tiene un valor relativamente grande o existe un voltaje en extremos del dispositivo grande, vamos a hacerlo cuando esa corriente esté cercana a cero, no en cero, cercana a cero, o cuando ese voltaje en extremos también esté cercano a cero. Y eso se logra con técnicas resonantes. Se les llama cuasi resonantes porque vamos a hacer que el dispositivo conmute no cuando la corriente valga cero, sino cuando esté cercano a cero. Por ahí viene el dispositivo, el término cuasi resonante. Y ya para finalizar, se logra con redes resonantes que vemos por ahí o se vieron en los cursos de circuitos, ¿te acuerdas? Que el resonante serie, el paralelo, el sobreamortiguado, todo eso. Aquí lo aplicamos nosotros, pero integrándolos ya los convertidores, ¿qué ganamos? Ganamos convertidores más eficientes porque hay menos pérdidas, pero se le invierte más complejidad de diseño. ujú. Sí, sí, de hecho, bueno, eso me recuerda un poco en una de mis clases pues, en la de matemáticas, me parece, en la maestría, que me la dio el doctor Fernando. Pero no recuerdo si había sido el doctor Eliel o el doctor Fernando quien lanzó el comentario o la explicación acerca de las baterías, ¿no? De cómo si las baterías de litio no se recomienda que se carguen al máximo, que se descarguen completamente, ¿no? Uh Entonces -huh. me imagino que pasa un fenómeno muy similar, ¿no? Con los dispositivos. Sí, aquí en dispositivo lo que se busca, lo que daña al dispositivo es el incremento de temperatura. Ujú, Todos los materiales con los que están fabricados los dispositivos, todos tienen una temperatura máxima de trabajo. Si se sobrepasa esa temperatura máxima de trabajo, se daña el material. Esa es la razón por la cual caen, vamos a decirlo así, caen en batalla los dispositivos, ¿no? Ahora, ujú, ¿qué genera ese incremento de temperatura? Principalmente un exceso de corriente. Entonces, el exceso de corriente es el detonante para que la temperatura se aumente y lo que daña el material. Entonces, si logramos conmutar el dispositivo cuando la corriente es pequeña, no vamos a permitir que se incremente la temperatura y por lo tanto no va a haber pérdidas. ujú. Es algo parecido. Ok. Sí, sí, digo, al final, como le decía hace rato, ¿no? Es como que todo está relacionado y son fenómenos muy similares, ¿no? En Ujú. distintas áreas. Y tomando esta parte, ¿no? Este camino que menciona, o más bien ya que menciona la cuestión automotriz, creo que Ujú. hoy en día está pues es como bastante popular, ¿no? En cierto modo, para los egresados, creo que hay bastante campo laboral para, sí, en la industria automotriz, para un ingeniero electrónico y en específico para alguien que se dedica a esta cuestión de la electrónica de potencia, ¿no? ¿Cómo ve esa parte o ha tenido algún acercamiento o dentro de su investigación ha hecho algún, no sé, alguna topología dedicada para esta parte automotriz? Fíjate que sí. Bueno, pero antes de contestar de esta parte, Ujú, me hacías un comentario antes que decías que cómo veía, por ejemplo, los que estudiantes de electrónica de potencia, ¿no? ujú, Que tenemos aquí en ESIME Culhuacán. Eh, Acaba de pasar dos situaciones apenas hace unos días. Primero, acabamos de iniciar el semestre, agosto, diciembre, aquí en ESIME Culhuacán, y la materia de electrónica de potencia, tú lo sabes, pero habíamos platicado en el video anterior, que nosotros la impartimos en octavo y noveno semestre, parte uno en octavo, segunda parte en noveno, pero siempre y cuando los estudiantes se vayan a la opción de la especialidad de electrónica. claro. Habíamos platicado que antes teníamos muchos estudiantes y habían bajado, ¿no? Así recordando. Bueno, Ujú, déjame darte un dato que para mí es muy bueno.
En este semestre, donde arrancamos una nueva generación que empieza en octavo, algo muy interesante, tenemos 17 alumnos que eligieron la especialidad de electrónica. A lo mejor para otras universidades así 17 pues es poco. Para nosotros, así como veníamos de la electrónica, es fabuloso. Sí, Porque habíamos tenido grupos, o yo he tenido grupos de 6 alumnos. Entonces, ahorita tener 17, fabuloso. sí, Yo creo que algo está sucediendo y ahorita seguimos con el comentario de los vehículos eléctricos y de qué estoy haciendo o qué pienso hacer. claro. Segundo punto, me acaba de llegar, continuamente me llegan solicitudes de trabajo para yo canalizar a mis estudiantes, pero en particular me acaba de llegar una solicitud o para estudiantes con perfil de electrónica Ujú, y en particular electrónica de potencia para incorporarse a una empresa. ok, Entonces, yo pienso con todos esos dos comentarios que te acabo de hacer, yo creo que la electrónica de potencia empieza a impulsarse nuevamente. ¿Sí? ujú. Bastante. Ahora sí, vámonos a la pregunta. Ah, Doc, nada más, bueno, no Mande. sé si podría saberse de qué giro es esta empresa que menciona. Es una empresa de diseño electrónico. Déjame buscar, mientras te sigo platicando, busco el dato, porque me llegó ayer Ah, ok, apenas, pero ahorita lo busco rapidísimo. Es que no me acuerdo si me lo mandaron por el WhatsApp o me lo mandaron al correo. Creo que fue en el correo. Y ahorita, si me das unos segunditos, la estoy buscando. sí, eh, no se y preocupe, con Doc. gusto, ¿eh? No hay ningún problema que se Y, comparta. y bueno, ahorita que mencionaba, ¿no? Lo de ese grupo de 17 alumnos, yo creo que ahora sí que del momento en que yo egresé a este momento sí hubo como un bajón y ahorita empieza a subir porque me acuerdo que en mi grupo creo que éramos 21 o algo así. Entonces, pues era un grupo relativamente grande, ¿no? Digo, no recuerdo no, si nada más éramos un grupo de electrónica. Me imagino que en la actualidad es igual, ¿no? Pero sí, creo que es alentador, ¿no? Y es bueno que empiece a haber como resurgimiento, ¿no? En el interés por el diseño electrónico y en especial por la electrónica de potencia. Sí, sí, la verdad es que la electrónica potencia, estoy buscándolo, ¿eh? La Sí, ¿no? electrónica de potencia está creciendo bastante, ¿eh? No lo encuentro ahorita, es que me lo mandaron, me lo Ya. mandó un compañero de donde estudié el doctorado, aquí está, Ah, ok, ya, aquí está. La empresa, la compañía se llama ok. Spellman, así como Spellman. Sí, Sí, me lo acaban de llegar ayer. Y están buscando personal así lo menciona, competencias afines a la electrónica de potencia. O sea, ok. bueno, esto yo creo que es motivador, ¿no? Para Sí, los que les gusta la electrónica, los que quisieran estudiar electrónica de potencia o los que ya estudiaron electrónica de potencia, la verdad es que sí hay oferta de trabajo. A lo mejor no son tantas, pero sí hay. Sí hay sí. oferta, ¿no? Ok. Regresemos ahora, Armando, a la pregunta. Me dices la pregunta de que si estoy haciendo, pienso hacer algo enfocado a vehículos eléctricos. Sí, fíjate que ya llevo bastantes años en este tema. Llevo algo así como más o menos, son como 7 años, 6, 7 años que he estado trabajando en esto. Y tengo muy buenos resultados, afortunadamente, hoy en día. He estado trabajando en lo que es la recarga inalámbrica de energía. Es algo que ya comercialmente existe. Eh, para los que nos están escuchando, es los dispositivos donde, por ejemplo, se ve mucho en celulares. Tengo el celular de última generación, lo pongo encima de un circuito de transmisor de energía y sin contacto se empieza a inducir la energía del circuito transmisor al circuito receptor y de esa manera estamos cargando la batería del celular. Eso ya existe, de hecho ya hay vehículos eléctricos de última generación que traen incorporado la recarga inalámbrica. ¿Sí? Los celulares también lo traen. Eh, en celulares, la corriente que se demanda inalámbricamente anda cercano a 1 ampere. Depende el modelo, depende el tipo de recarga. Pero este concepto está enfocado hacia la recarga de vehículos eléctricos. ¿Sí? Ese es el punto. Y ya empieza a haber algunos avances. Antes de entrar a lo que yo hago, por ejemplo, el Reino Unido tiene algo así como 6 años que sacaron un programa donde están invirtiendo muchos millones de libras de ellos, para poner en sus carreteras bases de transmisión inalámbrica.
de tal manera que viene el coche eléctrico, le marca que ya hay poca esta energía en sus baterías, aminora la velocidad, se va a un carril de baja velocidad y no nada más se va al carril de baja velocidad, sino ahí están las estaciones de recarga dentro del asfalto. Entonces va pasando lentamente y conforme va pasando, va recargando energía, se va a la siguiente estación, recarga energía y así sucesivamente. La intención es que en cierta longitud pase estaciones de recarga suficientes para que alcance a cargar lo suficiente para que sigas un camino. ¿Sí? Entonces, ese es un proyecto que ya está en Inglaterra. En China, he estado leyendo ya artículos ya donde ya están haciendo recarga no de coches, sino están haciendo recarga de autobuses. Ok. Entonces, esto va creciendo fuertemente. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Yo inicié hace 6 o 7 años con una idea, dije, pues vamos a ver si podemos realizar nosotros, aquí en el laboratorio y en los proyectos de investigación que doy de alta aquí en el instituto, un circuito de recarga inalámbrica. Lo primero que hice fue agarrar una topología ya conocida, hicimos la propuesta y vimos que sí funciona, entendimos cuál es el principio de operación, porque es energizar una bobina, pero no nada más es energizarla. Es una bobina con ciertas particularidades, es plana para maximizar el campo magnético en forma vertical y de esa manera llegue a la contraparte. Seguí trabajando con eso y déjame decirte que ahí tengo y está publicado en artículos que me han aceptado una topología, no puedo decir que es nueva, porque nueva quiere decir que no había existido nada parecido. Es una variante de una topología donde integré dos convertidores, uno que es CDCD, que es el convertidor BUC que hablábamos hace ratito, y algo que se llama inversor de medio puente, lo integramos con un circuito resonante y ese circuito está teniendo buenos resultados y hemos podido transmitir en los prototipos experimentales que tenemos ya fabricados. Ahorita no tengo aquí, si me hubiera gustado tener en la mano para que lo vieran el prototipo, porque apenas están habilitando un laboratorio aquí para mí. Ok. Entonces, hemos logrado transmitir 80 watts. 80 ya es algo, Ujú. pero la propuesta que traigo ahorita en el proyecto con uno de mis estudiantes es hacer la transmisión a 1 kilowatt en forma Ok. inductiva. Ahí a lo mejor no expliqué. La transmisión inalámbrica se da, hoy en día hay dos grandes tendencias. En forma inductiva, que eso es una tecnología ya bastante madura, es la tecnología que traen los celulares, los coches eléctricos de última generación para recarga del celular, no recarga de la batería todavía y la transmisión inalámbrica tipo capacitiva, que es otro concepto. Los dos tienen pros y contras. Por ejemplo, los inductivos puedes transmitir más energía. El Ujú. problema del inductivo es que como mandas a energizar una bobina y se hace a un cierto valor de frecuencia mínimo, que son 100 kilohertz, máximo 200 kilohertz, se genera campo magnético. Y aunque todavía no hay estudios concluyentes, el campo magnético se está asociando al cáncer. Claro, no es nada más que generes un campo magnético, ya nos va a dar cáncer. No, 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 tampoco Ujú. hay que verlo de esa manera, ¿no? Por eso están las normas, por eso máximo 200 kilohertz y por eso la norma marca máximo cuánto voltaje podemos aplicar. Pero bueno, para no extendernos, hay un riesgo en la transmisión inductiva. Esa es una de las razones por las cuales nace y empieza a desarrollarse la transmisión capacitiva. Y así como se menciona, son dos placas capacitivas que se van a juntar sin tocarse, generan un campo electrostático y a través ahora del campo electrostático se hace la transmisión inalámbrica. No hay campo magnético, no hay ese riesgo, pero la capacidad de energía que podemos transmitir es mucho menor a la de la parte inductiva. Ahí sí tenemos una topología resonante, porque ahí lo que interesa es el circuito resonante, se llama circuito de estabilización o compensación, depende de la literatura. Este, ahí sí tenemos una propuesta bastante novedosa de nuestra parte junto con mi estudiante y también hemos tenido ya buenos resultados, nada más que ahí la transmisión nos hemos quedado hasta 30 watts, hasta ahorita en capacitivo, pero Ok. estamos trabajando en eso. Esas son mis dos grandes líneas ahorita, Armando, en cuanto a transmisión inalámbrica. Ok. Sí, suena bastante interesante. Yo creo que es bastante igual prometedor. Por ejemplo, esto que menciona, ¿no? Del proyecto que tiene en Inglaterra sobre como Sí, esta carga constante, ¿no? Sin que el sí. auto se tenga que detener completamente. Pues sí, es bastante bueno, ¿no? Y digo, más allá de los
autos personales, pues yo creo que para el transporte público también sería bastante bueno, ¿no? Sí, y bueno, siguiendo en esta cuestión automotriz, ¿no? Bueno, en vehículos, no sé si también haya ahorita, por ejemplo, experimentación para aeronaves, o por ejemplo en drones, ¿no? Me imagino que también está un poco fuerte la cuestión de, pues, igual me imagino que la carga, ¿no? También esta parte inalámbrica, creo que es bastante interesante para la cuestión de drones. Sí, mira, de hecho, la recarga inalámbrica se va a aplicar o se está aplicando y ha sido gradual en todo dispositivo que tenga una batería recargable. Ujú, Entonces, ahí estamos hablando en forma natural con los celulares, eso ya empieza a avanzar, perdón, empieza a avanzar bastante. Está todavía desarrollándose los sistemas de carga para vehículos eléctricos, ya hay bastante avances. De hecho, lo que ya existe son las estaciones fijas. ujú, ¿Sí? Tesla con sus vehículos ya los tiene, las diferentes compañías, pero son fijas, esas son alámbricas. Necesitamos un conector especial que cumple una norma, no nada más es cualquier conector. Aquí lo que estamos hablando es inalámbrico. Eso está empezando a crecer. En drones también existen ya recargas inalámbricas, nada más que a diferencia de un vehículo, el vehículo siempre va sobre un piso, vamos a llamarlo de esa manera, y es más fácil instalar las estaciones transmisoras, pues el dron no se puede hacer eso. Entonces, lo más que se puede hacer en el dron es como el celular, lo dejas en su módulo o su base de recarga, ya se recargó y adelante, ¿no? ujú, También ya existen herramientas de recarga inalámbrica, taladros y todo ese tipo de cosas. También ya llegas y nada más los pones encima, sin tocarse, porque siempre va a haber un aislamiento. Por eso decimos ujú. que no se tocan. Se ponen en la base y ya se están recargando. Entonces, sí, la tendencia es muy, muy, muy fuerte. En algunos es más natural, algunos dispositivos, y en algunos otros dispositivos, pues está acotado, ¿no? Pero la tendencia fuerte es hacia los vehículos eléctricos. Es Ok, decir, en movimiento, lo que se quiere es que en movimiento se estén recargando. sí. Ese es el Y, reto. em, y bueno, digamos que haciendo como un poco de historia tal vez, me gustaría saber su opinión acerca de si considera que los autos eléctricos pudieron haber, digamos, como los conocemos hoy, al menos dentro de ahora es que la marcha eléctrica, ¿no? Por así decirlo, Ujú, em, si pudieron haber existido en décadas pasadas o, o fue mm, un fenómeno que se tenía que dar hasta este siglo, digamos, ¿no? Porque se lo pregunto, porque recuerdo que en alguna ocasión veía que el primer auto eléctrico pues ya tenía muchísimas décadas, ¿no? Pero hasta donde recuerdo, por cuestiones ahí económicas, que por el petróleo, bla, 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 entonces como que se detuvo esa línea de investigación, ¿no? Entonces eso me hace pensar que pudimos haber tenido pues un avance mucho mayor hace tiempo, pero a lo mejor las condiciones, pues sí, geopolíticas, económicas, pues impulsaron esta cuestión hoy en día, ¿no? No sé, en ese sentido, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo creo que acabas de tocar un tema que muy interesante, puede ser debatible para otras personas. Y bueno, lo primero que hay que indicar para situarnos en lo que comentas de si se pudo haber desarrollado esta tecnología años atrás. Ujú, El primer persona y gran inventor que desarrolla la tecnología inalámbrica, que es de donde se deriva todo eso que tenemos, es Nikola Tesla. ¿Sí? La gente que nos gusta un poquito la electrónica, sabemos quién es Nikola Tesla. Es uno de los grandes inventores del siglo pasado. Él es el primero que desarrolla la tecnología inalámbrica o transmisión. Todavía no se hablaba de recarga en ese tiempo, se hablaba de transmisión de energía. Tan es así que existe la famosa bobina de Tesla, que a lo mejor la has escuchado. ujú, ¿Sí? La famosa bobina de Tesla, donde sale así como en las películas de ciencia ficción, salen los rayitos de energía ujú, de la bolita, que la bolita nada tiene que ver para mandarle energía, nada más es estético. sí. ¿Sí? Es la pura estética. Pero bueno, ahí comienza. Eh, Bajo esa premisa, yo pienso que efectivamente la tecnología ya empezaba a desarrollarse a partir de los trabajos de Nikola Tesla hacia acá, ya se empezaba a desarrollar,
Y se pudo haber llegado al desarrollo de vehículos eléctricos desde esa época. Este es un comentario muy personal. Yo Ujú. pienso que se pudo haber llegado. ¿Por qué no se llegó? ¿Qué es el planteamiento que haces? Coincido contigo bajo este detalle. Yo estoy convencido que cualquier tecnología se desarrolla o da el brinco, el impacto comercial, que es lo que a veces interesa para los grandes capitales, cuando se vuelve una necesidad. Sí. ¿Sí? Y si nosotros nos situamos en el siglo pasado, la necesidad no era los coches eléctricos o los coches a partir de, vamos a dejarlo a partir de un motor eléctrico. La necesidad en ese momento que se tenía por el gran boom del petróleo, pues eran los coches de combustión externa. ¿Sí? Yo creo que eso es lo que frenó desde el desarrollo de esta tecnología y hoy en día, y eso no es comentario mío, ahí están los documentos de soporte de las organizaciones serias que se dedican a esto, ya se empieza a prever un fin al uso del petróleo y sus derivados. Ujú. Y por lo tanto, pues ya los grandes capitales, ciertos países industrializados y de gran poder económico, pues ya están empezando a reorientar su camino. Tan es así que acuérdate que en la Unión Europea ellos ya están trabajando para migrar de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos antes del 2030. Por ahí está la fecha. Ujú. ¿Sí? Y lo están haciendo empujados por la necesidad de que el petróleo en algún momento ya se va a agotar. ¿Sí? Entonces, ya no va a haber esa gran capacidad o grandes cantidades de petróleo para seguir surtiendo. Petróleo va a seguir existiendo, pero ya no en gran cantidad. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente el interés que había por el petróleo en esos años anteriores limitó el desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿no? Y Claro. ya nada más hay un último dato. No sé si has escuchado por ahí que hubo un inventor que generó un motor y hay pruebas muy por ahí perdidas, que hay pruebas de que realizó pruebas de un motor a base de agua. Mm, Y no, es lo mismo. no recuerdo, pero ¿Por qué no se desarrolló? Pues sí. porque somos todavía, vamos a dejarlo así, una sociedad muy dependiente del petróleo y el petróleo es un gran negocio. Ujú. Pero yo no dudo que a partir de este diagnóstico donde el petróleo ya se le empieza a ver un fin, sí, porque acuérdate que es un recurso no renovable, ya empieza a tener un fin, empiecen a surgir así por necesidad otro tipo de tecnologías. Y es aquí donde el punto que nos toca. La parte de vehículos eléctricos, ahora sí, empieza a dispararse. ¿Sí? Ujú. Yo creo que ese es mi forma muy personal de ver el por qué, si había ya desarrollos desde el siglo pasado, ¿por qué no se logró ya llegar o se hubiera llegado desde hace muchos años a los vehículos eléctricos? Sí, sí, porque hace tiempo, ¿no? Platicaba con un colega que él está como metido en la parte de vehículos autónomos. Yo creo que aquí es como cambia un poquito en el sentido de que en la parte de vehículos autónomos, a pesar de que, pues la teoría, ¿no? De las redes neuronales y demás ya existía desde hace muchísimas décadas, o Ujú. sea, es hasta este siglo en donde pues ya el hardware permite la Claro, implementación, ¿no? Pero creo que sí, en esta cuestión pues sí, de la alimentación de los vehículos, creo que ahí sí tiene que ver más con cuestiones de mercado, etcétera, ¿no? Sí, es un poquito distinto. Pero, pero sí, muy interesante el tema y ahora sí que para quien guste ya ahondar un poco más, pues ahí se lo claro, dejamos. claro. Y también, Doc, otro de las áreas que recuerdo que incluso mencionaba bueno, ahora es que en mis épocas de estudiante era la parte de la iluminación, ¿no? Me Ujú, acuerdo que en ese tiempo apenas se empezaba a tomar fuerza la cuestión de la iluminación LED, ¿no? ujú. Y recuerdo que también tenía ahí en ese tiempo proyectos para la creación de balastras para focos LED, ¿no? ¿Ahí cómo ha avanzado o ese lo ha dejado como un poco en pausa? ¿Cómo sigue esa parte? En particular, en mi persona lo he dejado un poco en pausa porque me he dedicado mucho al desarrollo de la transmisión inalámbrica y hoy en día capacitiva. Eh, el desarrollar un prototipo, el desarrollar una nueva topología, no es tan fácil, ¿eh? Se lleva muchos años,
porque primero hay que entender el principio de operación, las limitantes, y comprender muchas otras disciplinas que van involucradas. Eso te lleva tiempo. Y bueno, y eso súmale que uno que tiene que estar dando clases y demás, entonces es un poquito tardado. Pero la parte de iluminación, sí, efectivamente, por ahí estaba yo diseñando unos balastros, se llaman LED drivers, el balastro o el controlador para las luminarias tipo LED. El problema de LED es que es muy sensible a cambios de corriente. Entonces, el voltaje puede cambiar ligeramente y el LED no se daña, pero los LED, si la corriente que hacemos circular por el LED empieza a tener grandes cambios, el LED se daña. Ese es el gran problema del LED. Mientras esa corriente se mantenga lo más estable posible, el LED va a durar años y años. Y quien permite que no haya grandes cambios de corriente es un componente, todo un circuito electrónico muy particular que se llama LED driver, que es lo que mencionas, ¿sí? Ahora, ¿qué ha sucedido desde a lo mejor la época que tú estás estudiando hoy en día en cuanto a luminarias tipo LED? Es un crecimiento enorme, ¿eh? Aquí en México, ayer se los platicaba a mis estudiantes de electrónica, precisamente de octavo semestre, y les decía, es que la tecnología LED está creciendo bastante. En México va lento, no como en otros países. Por ejemplo, tengo un estudiante ahorita que está haciendo su estancia de investigación en Japón y el otro día me mostró ahí unos videos en la noche que está paseando en Japón y todo iluminado. Eso no es lo novedoso, sino que la iluminación es prácticamente con LEDs. En Estados Unidos ya empieza a haber ciertas plazas comerciales, ciertos edificios iluminados con LED. Aquí en México vamos muy lentos todavía, pero ya hay áreas de uso masivo con LED. Se empezó con un proyecto que está avanzando. A lo mejor ahorita va lento, pero sé que va avanzando en sistema de transporte metro. En la estación en Revolución fue la estación piloto donde se cambió todas las luminarias. Se cambiaron las luminarias de balastros electromagnéticos, esos tubos largos, y se puso puro luminaria tipo LED. Y la verdad es que a la vista la luz LED es otra cosa, ¿eh? Es muy agradable, es muy brillante. Sí, agradable me refiero a que no te lastima, si ves con mucha brillantez, mucha claridad todo, pero no te lastima los ojos. Y lo más importante, no consumen grandes cantidades de corriente y por lo tanto de energía o potencia. Son muy eficientes. El consumo es mucho menor, siempre y cuando se cuide lo que hace rato mencioné, de que la corriente siempre esté dentro de los valores, ¿no? Y Sí. sé que hay otras estaciones ya, y también sé por ahí unas plazas. El otro día me hablaron de una plaza comercial, que ahorita se me olvidó el nombre, pero sé que hay una plaza comercial que precisamente ya está empezando a meter luminarias LED. Y en nuestras casas, no sé tu caso, pero yo, por ejemplo, en mi casa, yo ya empecé a cambiar las luminarias de focos ahorradores, esos que eran así como en espiral, Sí, que sí eran más ahorradores con respecto a los focos incandescentes, pero aguas, el gas que tiene adentro es peligroso, ¿no? sí. Entonces se volvieron peligrosos. En Alemania ya los están quitando. Una vez leí un artículo, ya los están quitando. Y yo empecé a cambiar por luminarias LED. El gran problema de la luminaria LED es que aquí nuestro sistema de energía eléctrica es muy variable. Ok. Entonces, eso pega a las luminarias LED, rápidamente se están dañando. Ese es el problema, nada más. Pero si traen un buen LED driver, son muy seguras. Es nomás de buscar de marca. Pero sí, sí, la tendencia, ya, rematando este comentario, esta pregunta, la tendencia es muy fuerte, muy, muy fuerte. Hay cada vez LEDs que en nuestra época de estudiantes nada tiene que ver con los LEDs, esos pequeñitos que usábamos como indicadores. No, ahora hay módulos Sí. bastante grandes que un módulo te puede consumir 20, 30 watts y se calienta como planchita, ¿eh? Bastante, pero da una iluminación bastante buena. Sí, incluso la iluminación respecto a estos focos, ¿no? Que los focos ahorradores que les llaman, creo que Ajá. es distinta, ¿no? O sea, la vista, estos focos de gas, como que la iluminación era como opaca, ¿no? No sé, estaba un poco extraña en ese sentido. Y la LED creo que sí es como que combina, ahora es que lo mejor de ambos mundos, ¿no? De los incandescentes y los de gas. Exactamente, sí, me gusta mucho eso que acabas de decir. Combinó precisamente
claridad que daba un foco incandescente. Bueno, se siguen usando todavía. Ujú, Por ejemplo, yo lo veo mucho en la noche cuando salgo y los puestos de tacos, ahí sí. tienen todos sus focos, ¿no? Porque además genera mucho calor, Ujú, los utilizan para mantener caliente el producto. Es muy sí. interesante, también esa parte. Sí, se siguen usando. Entonces, esa claridad, pero eran poco eficientes. Ujú, Y ahora en día los LEDs, que son altamente eficientes y te dan muy buena calidad. Eso se mide en lo que se llama el color. Los focos ahorradores, no sé si llegaste a saber que eran dos tipos, el cálido y el brillante. mm, ujú, sí, El sí, cálido era esa luz amarillita, sí. entonces no era muy bueno hasta para leer. ¿Eh? Entonces, la tecnología LED es diferente, bombina, brillante, muy buena claridad, una luz bastante agradable y no te consume grandes valores de corriente. Son muy eficientes los LED. Te Ujú, reduce el costo enormemente. ¿Eh? Y además, un último punto ahí, como todas las tecnologías, cuando empezó eran caros los lámparas LED o focos LED que ya están, ya de hecho ya los venden como igual en bulbo con su conector de rosca, ya nada más para que si tienes la base de lo que era el foco incandescente, lo vas enroscando, sí, pero ya lo están vendiendo de esa manera o en forma de plafón. Entonces, al inicio esta tecnología era cara, salió cara, pero ujú, hoy en día ya bastantes fabricantes, no quiero dar nombres, pero hay muchas marcas conocidas que dominan el mercado, empiezan a meter ya sus focos LED o lámparas LED en diferentes formas y otras marcas. Y se está abaratando esto. Ya no es tan cara la inversión, pero el sí. beneficio es muy fuerte. Sí, incluso, bueno, se han popularizado también con las tiras LED, ¿no? Que los ocupan los streamers y que Oh, para lo gamer, ¿no? Y todo ah, eso. me quitaste una palabra, te iba a decir precisamente los gamers lo utilizan mucho en sus sillones, en sus teclados. No, me fascina ese mundo, porque hasta en los escritorios todo le ponen sus tiras LEDs y no, hombre, lo sincronizan con la música y es un efecto muy padre a los que les gusta eso, ¿no? Sí, sí. Sí, pero bueno, creo que ahí se ve bastante bien, ¿no? Como la repercusión y el avance pues, Sí. tecnológico, ¿no? Y bueno, es otra área de oportunidad, ¿no? Para quien decida adentrarse al mundo de la electrónica de potencia. Y yo creo que bastante, pues, redituable. Armando, déjame decirte nada más último comentario que ahorita se me Ujú, vino a la cabeza. Si la tecnología LED no nada más está en las lámparas, no nada más está en esas tiras de LED brillante, muy coloridas que se ven muy padres en la parte de gamer. Ahorita me estoy acordando de un detalle. Tengo un conocido que trabaja en una empresa que se llama Continental, aquí en México, es de origen alemán y es transnacional, y ellos se dedican al diseño de muchas cosas internas de los coches, de diferentes marcas, principalmente lo que es el tablero. Voy a platicarte de algo muy interesante que está metido lo que es la LED, la tecnología LED. Hay una tecnología que se está apenas desarrollando, apenas está en madurez, y eso nada más se está ofertando en ciertos coches de gama alta, así como en las películas de ciencia ficción, cada vez a pasos agigantados estamos llegando a eso, ¿eh? No sé si has visto películas que, por ejemplo, hay una película de Tom Cruise que se llama Minority Report, donde con las manos una pantallota está moviendo todo y aparecen imágenes. mm, Bueno, esa tecnología ya existe. Y ellos están trabajando, esta empresa con este conocido, en proyectar en el parabrisas la información de la computadora de viaje. ok. Hoy en día lo que se hace de la información de la computadora de viaje, kilómetros por litro, velocidad, temperatura y todo eso, es en una pantalla tipo LED que cada vez va creciendo, ¿sí? Sí, una pantalla ya táctil hoy en día, ¿no? Pero es una pantalla. No, acá es diferente. Acá la idea es proyectar esa información al espejo, o sea, ¿cómo se llama? Al cristal Ujú, que va al frente, sí, el en la parabrisas. parte de abajo. Ajá, exactamente. Y eso es con una tecnología muy interesante. A través de la tecnología LED se proyecta con, se consume mucha corriente ahí. Ahí la electrónica de potencia es básica, es primordial más bien, y se manda toda la información ahora en el parabrisas. Ujú, Eso es algo interesante, una nueva tecnología que viene, ya sigue madurando, nada más que todavía es cara. Por esa razón no la vas a ver o no la vamos a ver todavía en vehículos de gama media, sino esos son ya gama alta. claro.
Sí, de hecho eso me recuerda, digo, más allá de las películas de ciencia ficción, recuerdo igual que eh, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Igual en mi época de estudiante, cuando me dio clase el doctor Juan Carlos, nos pasó un video no recuerdo cómo se llamaba ese video y lo he buscado, yo creo que se lo voy a pedir al donde o sea, era una visión futurista, ¿no? Era una casa y todas las, pues sí, todas las partes de cristal, pues mostraban la información, incluso en la mesa, ¿no? Ponían como el celular y mostraban si se desplegaba todo, ¿no? Ujú, Entonces, nos decía en esa época el doctor Juan Carlos, ¿no? Esta es como la tendencia, ¿no? Entonces ujú. yo creo que ya poco a poco empezamos a ver que pues, todos efectivamente va hacia allá, ¿no? Mira, yo le he dicho a mi hijo, que es mucho más joven que yo le he dicho, mira, ahí me tocó ver algunos cambios, pero yo lo que estoy, y más que estoy metido en este ambiente, yo Sí. creo que los cambios que vienen van a ser mucho mayores a los cambios que mi generación me tocó ver. Y a ti te va a tocar ver cambios. Por ejemplo, yo te puedo asegurar que tú vas a estar en algunos años, no te puedo decir cuánto, porque esto es muy variable, en algunos años vas a estar manejando un coche volador, así. Le digo, Sí, eso es ya lo... no el coche eléctrico, sino tu coche que está volando. Ya hay prototipos, nomás que ya son, no son comerciales todavía, Sí. pero es como un ejemplo, ¿eh? Te va a tocar verlo, ¿sí? Te va a tocar, por ejemplo, ya tener todo el control de tu casa, de tus alarmas, toda tu actividad, no en el celular, sino lo vas a tener ya implantado por ahí en tu cuerpo. Ujú. Ya hay un avance en eso, ¿eh? Y lo que estoy diciendo no es así una locura. Hay unas gafas, ya son comerciales, son carísimas, donde aquí puedes escuchar, puedes ver toda la información que se está llegando a tu celular. Se enlaza por Bluetooth. Ese es el inicio. Vienen más cosas. Sí, A sí mí te está. acuerdas en unos años, Armando, ¿eh? A mí ya no me va a tocar tanto, porque no es que esté viejo, pero pues ya no es lo mismo Claro. tener 20 años menos, ¿no? Esa ventana es bastante buena. Sí, sí, aparte con los cambios tan acelerados, pues sí, 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 sí. está cañón. Eh, ok, Doc, y bueno, pasándome a un punto de la electrónica y potencia que tendría que ver con la parte de los materiales. Me acuerdo que cuando me dio clase mencionaba eh, este tema, ¿no? Como de la parte de usar BJTs o usar MOSFET, ¿no? Y nos decía, no, pues ahorita en ese tiempo, ¿no? Nos decía, el BJT está como teniendo un repunte por cambios en los materiales para su construcción, ¿no? Que creo que era el carburo de silicio, me parece. Correcto, correcto. Y recuerdo que igual hace algunos años el doctor Juan Carlos mencionaba el arsenuro de galio. Entonces, ahí en esa parte, ¿cómo ha avanzado? Fíjate que igual, pero vamos a dar el contexto. Venimos de un diseño de dispositivos, una electrónica basado en materiales de silicio principalmente y Ujú, germanio en menor cantidad para alta frecuencia o amplificación de señales muy, muy pequeñas. Pero, digamos, el material dominante que dominó o estaba dominando el diseño de dispositivos o fabricación de dispositivos era el silicio. ¿Vale? Siempre hay investigaciones y demás, pero como hace rato te dije, una cosa es la investigación, el prototipo reportado en un artículo, en una revista, o el prototipo experimental, y otra cosa es el comercial. ujú, Entonces, podría explicarte el por qué, pero tendría que meterme con muchos tecnicismos, porque esa es una parte de lo que estuve estudiando en mi doctorado. Pero te lo voy a explicar así muy rápido. Había un problema para fabricar la oblea. La oblea es el disquito que vemos ahí en los grandes laboratorios y dependiendo las pulgadas es como se clasifican las obleas. Puede ser 3 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas de diámetro. Y en ese disquito de materiales donde se fabrican, perdón, todos los dispositivos electrónicos. ¿Sí? Bueno, eh, no había avanzado mucho la fabricación de dispositivos en nuevos materiales porque no se lograba mejorar la calidad de la oblea. Había fallas en la oblea, ¿sí? Esas fallas no hacían que fuera costeable.
porque tenías una oblea de tal vez 4 pulgadas, pero una gran parte tenía fallas, entonces eran pocos los cuadritos, lo que se llama el dadito, donde está el circuito integrado o el dispositivo que era salvable. Ujú. Hubo una gran mejora por los 90s, hubo nuevas máquinas para fabricar no semiconductor, sino fabricar las obleas, la fabricación de las diferentes capas, las máscaras, ¿sí? Y se logró mejorar, reducir las fallas. Y eso por los 90s dio un brinco muy fuerte. Para ahora sí, ya existía, se sabía que estaba el material, se sabía que era muy bueno para fabricar nuevos dispositivos que iban a tener atributos mucho mejores que el silicio, pero no se había podido resolver el problema de la oblea. La oblea. Se resuelve el problema por los 90s, más o menos, y empieza un salto en fabricación de nuevos dispositivos en diferente material. Y entonces tenemos el carburo de silicio. Y el comentario que hace es efectivamente el BJT venía a la baja por su contraparte del MOSFET, que es menos ruidoso, más fácil de controlar, menor tamaño y demás, aunque no compite en capacidad de corriente con el BJT. Pero viene ese nuevo material donde se resuelve esto que te acabo de platicar, que se llama carburo de silicio, y entonces empiezan a salir, ahora sí, comercialmente, los dispositivos BJT, diodo Schottky y MOSFET en carburo de silicio. ¿Cuál es la particularidad de este nuevo material? Es un material que soporta más temperaturas, más rango de temperatura con respecto al silicio, aproximadamente 3 veces o 4 veces más, depende del fabricante. Ujú. Es un material que te puede conmutar de 5 a 10 veces más en frecuencia que el silicio. Eso es bastante bueno. Sí. Es un material que en la misma área de fabricación te soporta de 5 a 10 veces más corriente. Entonces, en resumen, tenemos dispositivos en carburo y silicio que soportan más voltaje, soportan más corriente y conmutan a más alta frecuencia. Y algo todavía más interesante, son térmicamente más estables. ¿Eso qué quiere decir sin meternos en tecnicismos? Que hasta cierto valor de corriente no es necesario poner disipador en el dispositivo, cosa que en el BJT y en el MOSFET sí. Ujú. Hablamos de BJT y MOSFET de potencia, ¿eh? Sí, sí, Claro. primero, va a aclarar. Sí, 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 porque existen los BJT que no son de potencia y dicen, no, pues yo mi 2N2221 nunca le he ponido un disipador. No, pues sí, porque no, no hacemos circular tanta corriente, ¿no? Pero un 2N35, pues 3055 es diferente. O un MOSFET 720 o cualquier matrícula de potencia. Entonces, en silicio sí hay necesidad de poner el disipador porque no es estable térmicamente y si la temperatura empieza a aumentar, o sea, acuérdate lo que dije hace rato, si la temperatura aumenta más allá del límite, se daña el material y se daña el dispositivo. Hay que poner el disipador para que esté radiando. Los MOSFET de carburo, BJT de carburo, diodos de carburo, no necesitan necesariamente poner el disipador. Solamente se va a poner el disipador si los haces trabajar a todo lo que el fabricante te dice que fueron diseñados. Te platico ahorita del material, carburo, y esos son dispositivos comerciales, ¿eh? No son experimentales. Ya son un poco más caros, pero nuevamente salieron caros y están bajando, Sí. están bajando. Conforme vaya bajando de precio, van a ir desplazando en ciertas áreas, ojo, en ciertas áreas de la electrónica o aplicación de electrónica, van a ir desplazando el material de silicio. Pero está también en el nitruro de galio, que ese es otro material que es similar al carburo, pero con una particularidad, soporta más frecuencia, pero trabaja menor corriente con respecto al Ujú. carburo. Un último dato para terminar este punto. El silicio, de lo que yo he trabajado, sí, te lo digo por lo que yo he trabajado ahí, tanto en mis proyectos de posgrado como luego en la licenciatura que los hago trabajar así, llevarlos al extremo a los dispositivos, el silicio conmuta, digamos, bien, eh, 300, 400 kilohertz. Depende de la matrícula del dispositivo en silicio. El carburo de silicio conmuta bien 800, 900 kilohertz. Estás llegando a un megahertz ya, sin problemas. Ok. ¿Se puede hacer conmutar más allá? Sí, pero entonces ya hay que cambiar la forma de onda que manda a conmutar y ahí es un poquito complejo de explicar. El nitruro de galio eh,
Fabricante dice que conmuta sin ningún problema a 6 megahertz. Hicimos nosotros un trabajo de la transmisión inalámbrica tipo capacitiva con mi alumno Marcos. Sí, programó las señales y demás y logró conmutar sin problemas 3.6 megahertz. Ok, Entonces, es esa bastante. es la diferencia en los dos materiales. ¿Sí? Y viene un nuevo material, ahí todavía no es comercial, que es el grafeno, Sí, ujú. que promete hacer un parteaguas en cuanto a materiales en la electrónica. Todavía Sí. no es comercial. Hay mucha investigación, hay muchos resultados todavía experimentales, pero comercialmente todavía no. Y se Sí, habla de baterías de grafeno con gran capacidad, ¿eh? sí, de hecho, esa es una de las áreas que investigan ahí en la CEPI, ¿no? La parte de nanociencias. Sí, sí, nanociencias están, ellos, entre otras cosas, tengo entendido que está trabajando o haciendo estudios sobre grafeno. Sí, sí, porque igual recuerdo que pues, todo el estudio de grafeno ya lleva bastantes años, ¿no? Más de una década, pero pues ahora sí que es lento este proceso, ¿no? Nuevamente, hace rato te platiqué el por qué no se disparó desde el inicio el diseño de dispositivos en carburo. Ujú. Ahí te lo platico porque yo estuve metido a eso, fue parte de mi Sí. estudio doctoral. Había problemas en la fabricación de las obleas y no se podían resolver. Llegaron nuevos equipos, se resolvió y empezó. Yo creo que en grafeno, no puedo decirlo cuál es, porque no me he metido, debe haber algún problema que está limitando el que puede explotar. Ujú. Pero una vez que se resuelva eso, Ok. vamos a ver nuevos dispositivos, no tanto nuevos dispositivos, sino dispositivos en nuevos materiales. Sí, sí, sí. Ok. Y bueno, Doc, digo, saliéndome un poquito de la parte de electrónica de potencia, mm, Uh -huh. me gustaría hacerle una pregunta que pues, le hago a todos mis invitados, y Adelante, es adelante. acerca de, bueno, la ingeniería, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué usted hace ingeniería? ¿Cuál es el propósito? Y digo, y al final, esta ingeniería conlleva un cierto desarrollo, ¿no? Y ese desarrollo también, ¿para qué, no? O sea, nada más por hacer o para usted, ¿cuál es el propósito de todo esto? Mira, tu pregunta está muy interesante, muy, muy interesante. Yo te la voy a responder en dos fases. Ok. Primero, yo creo que para poder contestar para qué sirve la ingeniería es porque primero se contestó si te gustó la ingeniería. Yo partiría de ahí. Y si no te gusta, pues ya ni llegamos al segundo paso, ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces, yo te diría, cuando inicié mis estudios de electrónica, pues yo no pensaba, sinceramente, que eran para poder desarrollar algo con un fin, que ahorita platicaría. Yo más bien lo hice, te lo platiqué en el video pasado, por mi experiencia que tuve ahí con este compañero, el vecino que reparaba, ¿te acuerdas que te dije que estaba el taller de televisores de bulbo? Ahí me gustó la electrónica, que es parte de la ingeniería. Ujú. Pues a mí me llamó la atención. Entro ya a estudiar, me especializo y demás. Y ahora, ¿qué pienso para qué la ingeniería? Yo creo que la ingeniería en cualquiera de sus ramas o vertientes, yo creo que es para desarrollar comodidades, perdón, desarrollar comodidades para la sociedad. Yo así lo vería la ingeniería en sus diferentes facetas. Podríamos dar ejemplos de lo que hemos estado platicando. El hecho de que ya no necesito conectar el cablecito a mi celular, nada más llego, lo pongo en su base, ahí lo dejo un rato, ya me voy, tengo que ir, agarro mi celular y sé que ya se cargó. Ya fue una comodidad para mí. El hecho del el coche eléctrico, de que no necesito detenerme a la estación de carga eléctrica, sacar mi cable, conectarme, simplemente me posiciono encima del banco de transmisión y se carga. Y así yo creo que habría eh, otro ejemplo rapidísimo que viene a la mente, pero son miles y miles. Cuando teníamos nuestro televisor, queríamos cambiar de canal, nos paramos al selector, ahí le dábamos Ujú. vueltecitas. Y hoy en día, ¿qué hacemos? Agarramos el control remoto o hasta nuestro celular, ya hay aplicaciones, lo programo, lo sincronizo y con el celular o el control estoy dándome una comodidad. Por eso me atrevo a decirte que yo creo que lo que hace la ingeniería es desarrollar en sus diferentes facetas dispositivos o comodidades tecnológicas para nuestra sociedad. Pero, ahí viene un pero.
que ahora que ya estoy un poquito más avanzado, ya cuando rebases los 50 años vas a empezar a decir que no estás viejo, sino que tienes experiencia acumulada. Entonces, ya que tengo experiencia acumulada, ya viene un pero. La tecnología, nada más por dar comodidades, así, no es buena, porque empieza a generarnos Dependencia, ¿no? dependencia y aparte de la dependencia, ya no nos permite esforzarnos. Ujú. Y ahí podríamos platicar y sería un debate fuerte. ¿Qué tan bueno es tanta tecnología con comodidades para nosotros? Yo creo que no es tan bueno. Yo creo que también hay que equilibrar esta parte. Sí, de hecho, que con ese punto que menciona, hace algunos capítulos platicaba con el doctor, el doctor Eusebio. Estoy bien, Ricardo. Ajá, así es. Ve Ujú, que él trabaja con dispositivos ápticos y demás, ¿no? Entonces ujú. yo le preguntaba acerca de que si no consideraba que todo este desarrollo nos iba a llevar a un futuro distópico tipo la película de Wall-E, no sé si lo ubica, desde el robotcito que está en la Tierra y los humanos Sí, están en el espacio y ya son puros sí. gordos, ¿no? Y que no están en su silla y todo Ahí eso. está el ejemplo. Ujú. Ahí lo tienes. Ahí está el ejemplo. ¿No? Entonces, Entonces, yo creo que falta, es un comentario rápido, así que se me ocurre ahorita. Bueno, no se me ocurre, sino más bien lo estoy formulando. Yo creo que nos falta una educación de qué tanto tomar de esta tecnología ujú, para no caer, lo que acabas de decir, una dependencia, sí. ¿no? Y ahí quédate, digo, que es un debate, ¿eh? Anódate porque va a decir muchos, no, pero es que yo ya no puedo vivir sin mi celular, por ejemplo, ¿no? No puedo vivir sin El smartwatch, ¿no? mi smartwatch, porque ahí recibo todo ya, no sé, no sé. Sí. Es debatible, ¿eh? Esta parte, Ujú. pero esa sería mi contestación, hermano. Ok, y bueno, Doc, estas preguntas se las realizo porque de un tiempo para acá, pues, reflexionando, ¿no? No sé, a mi parecer siento que a veces dentro de nuestros estudios de ingeniería nos falta un poco de conciencia social, ¿no? Y a pesar de Ah, ok, que ok. eh, en teoría dentro de la formación en el instituto, pues por su origen y digamos esta parte de la técnica del servicio a la patria y demás, como que viene un poco interiorizada, ¿no? Más o menos. Y a veces sí logra permear, pero creo que muchas de las veces no tanto. Y le comento esto porque tomando el comentario de hace rato, ¿no? Del este desarrollo tan vertiginoso que se ha venido dando, de repente es, bueno, y o sea, como que se siente de repente que es desarrollo por desarrollo en sí mismo, ¿no? No tanto por un fin social, ¿no? En ese sentido. Y, Ujú. y a veces, al menos yo sí me pongo a pensar, o sea, es necesario este desarrollo, o sea, así a pasos tan agigantados. O sea, a veces siento que no es necesariamente bueno y que a lo mejor estamos enfocando los esfuerzos en otras áreas que podríamos ponerle un freno y enfocarnos en otras áreas de mayor prioridad, ¿no? Siempre pongo el ejemplo pues, de Elon Musk, ¿no? Jeff Bezos que quieren ir a Marte y todo eso. Y es como, o sea, mucha Ujú. gente sí dice, ah, sí, qué padre, ¿no? Ir a Marte y demás, pero es como, o sea, está bien, ¿no? Como para la exploración y todo, pero pues ¿para qué quieres irte a Marte si aquí tienes un planeta, pues está bien, ¿no? Aquí vives bien y todo, y vas a llegar a otro planeta donde está todo inhóspito, ¿no? Como menciono, por la parte de la exploración y esta parte, pues sí, está bien, ¿no? Pero igual, eh, en cuestiones a lo mejor económicas o de desarrollo que afectaciones al ambiente, a la economía, o sea, todo ese, a lo mejor ese capricho hasta cierto punto puede conllevar pues bueno, puede afectar, ¿no? A mucha gente, ¿no? Y a lo mejor no es tan visible así directamente. Entonces, digamos, en ese sentido también iba mi pregunta. Tomando este punto, ¿cómo lo ve? Fíjate que yo creo que esto va relacionado con la última pregunta que me hiciste, que te contesté de para qué la ingeniería, ¿no? Tanto Ujú, desarrollo. Yo creo que es lo mismo.
Hace rato, cuando estaba platicando de una pregunta que me hiciste es por si era posible, por qué los vehículos eléctricos no se empezaron a desarrollar tiempo atrás. Ujú, Y creo que ahí coincidimos con que pues hay un interés para que un producto se siga vendiendo, ¿sí? Que es ujú, el petróleo. Y esa parte, ahí creo que ahí quedó. Yo creo que estamos viviendo algo parecido, porque ahora el interés es vender, 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 ujú, ¿sí? Voy a respaldar esta afirmación con lo siguiente. Si tú te vas al centro de la ciudad o las plazas comerciales, donde hay tiendas que venden productos electrónicos y lo comparas hace 20 años con lo que hoy te están ofertando, hace 20 años había pocos productos electrónicos que eran necesidades reales. Fíjate con lo que voy a decir, necesidades reales. Y hoy en día ves miles de productos electrónicos que se hacen cosas muy bonitas, cantan, lo que tú quieras, pero que no necesariamente están resolviendo necesidades reales. Para mí una necesidad real es algo que yo necesito resolver para mi bienestar sin afectar a otras personas. Y yo creo que es lo que acabas de decir. No hay, lo voy a dejar de esa manera. Hace rato lo mencioné, pero ahorita creo que lo redondeo. Nos está haciendo falta una educación social tecnológica o tecnológica social. ujú. Tanta tecnología, sí, pero realmente necesitamos tanta tecnología para estarla comprando. Ya olvídate de desarrollarla, estarla comprando. Yo realmente necesito esa tecnología. Y es ahí lo que hace rato te comenté. Ya necesitamos hacer un alto en el camino para reflexionar si todo ese desarrollo tecnológico, todos esos productos, realmente necesito consumirlos. Y lamentablemente, dentro de mi óptica, la respuesta es no, porque no se enseña. Sí, Sí, yo no he visto en ningún, hablo de nuestro país, en ninguna universidad, ninguna escuela que exista algo que nos diga, a ver, vamos a dar una clase o vamos a platicar qué tan prudente es consumir tanta tecnología. Y acuérdate que es la ley de la oferta y la demanda. Mientras haya consumismo, exista alguien que esté comprando o existan millones que estén comprando, pues va a empezar a seguirse desarrollando esta tecnología que no necesariamente es para cubrir una necesidad real, sino es para cubrir un consumismo fuerte que se está dando. Y creo que es parte de lo que acabas de decir, no hay esa conciencia social ya. ujú. Concluyendo, no veo bueno que estemos consumiendo tanta tecnología. Nos va a afectar o más bien nos está afectando ya, hoy en día. Nos Sí, estamos siendo muy dependientes ya, muy, muy, muy dependientes. sí, porque, bueno, podemos tener como avances como ahorita, ¿no? Con el Zoom, que pues, tenemos esta plática y sin ningún problema, pero pues también tenemos algunos otros, eh, pues no sé, a lo mejor dispositivos que de repente no cumplen sí, una necesidad real, ¿no? Sino, como usted mencionó, sino es una necesidad generada por el mercado, ¿no? Por el mercado, sí, eso es. Entonces, digo, yo considero que a lo mejor sería interesante que este tipo de cosas vinieran en los cambios pues, estructurales del instituto, ¿no? O sea, porque eh, lo he platicado con algunos colegas y aquí también en el podcast, que pues ni siquiera recibimos o no tenemos una materia, ¿no? De filosofía de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que Ujú. sería bastante interesante que la añadieran, porque pues eso nos haría reflexionar un poco más acerca de este tipo de temas, ¿no? O sea, realmente por qué queremos hacer ingeniería, cuál es nuestro propósito, ¿no? Y si nada más es por ganar dinero, ¿no? O sea, es un objetivo loable al final, pues uno siempre trata de subir en la escala socioeconómica, pero pues considero que sí hay algo más allá, ¿no? Y al final, no sé, esta frase, ¿no? Que dicen el conocimiento es poder, pues, o sea, entre más conocimiento tenemos, yo creo que también mayor responsabilidad deberíamos tener, ¿no? Es que, hermano, que acabas de decir algo muy clave, una palabra clave ahorita, y me gustó eso que acabas de decir. Sí, el conocimiento es poder, pero con responsabilidad. Y
¿Cuántas veces nada más nos quedamos, el conocimiento es poder? Y hasta ahí. Sí. Yo creo que esto está ligado con lo que estamos platicando, la responsabilidad. Ok, se desarrolla una nueva tecnología para un nuevo producto, para subsanar, ayudar, resolver algo. Pero, ¿cuál es la responsabilidad del que diseñó? ¿Cuál es la responsabilidad del que consume? Te lo pongo muy fácil. Celulares. Hay mucha gente que en menos de un año dice, ya salió el nuevo celular, lo compro. Ok, ¿y este? Aquí hay Ajá. mucho desecho electrónico. Sí. ¿A dónde va? A la basura. Ujú, Entonces, ahí no estamos siendo responsables, porque estamos cayendo precisamente en ese consumismo, ¿no? ujú. Por ejemplo, puedo decir que hace año y medio cambié este celular, pero el anterior tenía 4 años conmigo. Me servía, digo, pues, no necesito, y es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, podemos así decirlo. Sí. Pues, ¿para qué necesito otro? O es que este otro trae la otra camarita, eso. Pues sí, pero yo no soy fotógrafo profesional. Ujú. Si no es esa la razón de ser por qué compré este producto, ¿no? Yo creo que es esa parte, esa responsabilidad que no se fomenta y sí sería valiosísimo que dentro de esa reestructuración de planes que se estén dando o se vayan a dar dentro de nuestro instituto, si hubiera una materia, el nombre es lo de menos, pero que el contenido fuera precisamente fomentar esa responsabilidad en el uso de la tecnología, junto con otros valores, ¿no? Que también Ujú. tendríamos que platicar, pero particularmente esa responsabilidad de uso de desarrollo tecnológico. Sí. Porque, insisto, nos está haciendo dependientes muy fuerte y no nos está ayudando a nuestra salud como personas, vaya. Ya no nos está ayudando. Sí, empieza a ser contraproducente, ¿no? Empieza a ser contraproducente, exactamente. Es como un boomerang, ¿no? Ujú. Ya está regresando. Sí. O ya regresó en algunos casos. Sí, Hay que sí. tener cuidado. De hecho, bueno, esto me trae otro recuerdo, ¿no? Hace algunos años platicaba con un colega que como yo veía pues como el sistema social, ¿no? O sea, y yo decía, bueno, es que al final lo podemos ver como una gráfica, ¿no? Como un sistema que va oscilando y de repente tiene oscilaciones muy altas y la tendencia tendría que ser a que converja a un cierto punto donde haya menores oscilaciones, ¿no? Entonces, incluso, digamos que en retrospectiva, viéndolo en la última década, con todos los movimientos sociales que se han dado y demás, ahí podríamos ver como cierto pico, ¿no? Que se dispara y empieza a oscilar y se va hacia a la estabilidad, ¿no? Pues, Pero fíjate que yo soy más pesimista. Sí, estoy de acuerdo contigo que es un sistema que está oscilando, de repente hay unos picos y luego baja. Y yo me voy a la historia. Cuando hay excesos, ahorita podríamos ya empezar a hablar de un exceso de el consumo tecnológico, ¿no? ujú, Cuando hay excesos, y tú me dirás si estás de acuerdo conmigo o no, a lo largo de nuestra historia han pasado diferentes etapas de la civilización, diferentes imperios. ¿Sí? Hablemos de ejemplo uno, los romanos. Históricamente se les reconoce como grandes constructores. ujú, ¿Sí? Sí, y eso está ahí, la historia está sustentado. Eran grandes arquitectos, realizaban puentes maravillosos. Hoy en día siguen estando los acueductos romanos, ahí están, el Coliseo romano, sí, todo eso. Creció, pero fue tal su crecimiento desmedido que solito se fue engullendo y cayó. ujú. Si tú revisas otros etapas de la historia, cuando hay excesos, que sería ese pico, lamentablemente yo insisto y lo aseguro, no cae una estabilidad, se colapsan y empezamos nuevamente. Ese es el riesgo que yo veo ahorita. Tanto consumismo, tanta tecnología, sin sin un fin de resolver una necesidad real, no va a ser inmediato, ¿eh? Ujú. Pero nos va a llevar a algo no correcto y podemos caer precisamente en esa implosión. Sí, Nosotros mismos nos vamos a engullir. ¿Sí?
Sí. Entonces, yo soy más pesimista ahí, ¿eh? No, no creo que lleguemos a un estado estable. Ojalá, estaría fabuloso. No, nos vamos a desestabilizar más Se nos todavía. vamos a hacer el valle, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, yo espero equivocarme, ¿eh? Pero yo veo signos que creo que no me estoy equivocando. Ok, Estamos cayendo en excesos. sí, sí, yo creo que es un punto bastante interesante a reflexionar, ¿no? Y bueno, para los que se dedican a cuestiones más sociales, pues a investigar también. Claro, claro. Y bueno, ya para ir cerrando esta plática que pues, ha estado bastante interesante, Doc, Ujú. ¿qué, qué, qué le diría o que necesita un alumno que quiere entrar a la parte de electrónica de potencia? Ya sea en la especialidad o posteriormente al posgrado, por ejemplo. Pues mira, yo creo que como, primero en general, como muchas, cualquier otra especialidad, es que, número uno, esté convencido que Ujú. le guste la electrónica, en particular la electrónica de potencia, y número dos, que traiga actitud para estudiar. Me parece que esos dos puntos son fundamentales. Si no está convencido, no importa la especialidad, puede ser cualquier otra, eh, el resultado yo lo vería negativo, no, no bueno. Si no trae actitud, tampoco ayuda, ¿no? Eso es en cuanto a general. Ahora, ¿qué habilidades técnicas serían recomendables que trajera? Y así lo digo, recomendables, no Sí. necesarias, porque precisamente parte de la formación en la maestría, pues es ir dando clases en cosas muy particulares. Pues obviamente que tenga conceptos de dispositivos básicos en electrónica, ¿no? Lo que para nosotros es el diodo, el BJT y el MOSFET, con eso. Que tenga conocimientos de teoría de circuitos, por lo menos que sepamos qué es la ley de Ohm, los del teorema de Norton, Thevenin, que son herramientas importantes para nosotros. Que tenga conocimientos de matemáticas aplicadas a ingeniería, en particular Laplace y Fourier. Son dos herramientas importantísimas dentro de la electrónica de potencia. Digamos, eso sería lo básico. Ahora, ¿qué sería altamente recomendable que trajera? Pues que conozca de control, ¿sí? Altamente recomendable, conozca de control, que programe en cualquier plataforma para efecto de generar las señales que necesitamos para los diferentes convertidores como acción de control y altamente recomendable que traiga estudios o nivel de inglés bastante avanzados, porque prácticamente en un porcentaje altísimo, 80-90% de la literatura especializada en electrónica de potencia está en inglés, ¿no? Y luego esa es una limitante. Yo les paso libros, les paso continuamente, para uno estar al día en esto, como muchas áreas, la mejor fuente de información son las revistas, Ujú. más allá que los libros, ¿eh? Ok. Porque los artículos en revistas son. Sí, es el estado del arte, ¿no? Sí, exactamente. Ahí está el inmediato lo que se está haciendo. En cambio, un libro tarda mucho en desarrollarse y para poder plasmar una información en un libro es porque está suficientemente validada y sustentada, para que no venga alguien a decir, ese libro no sirve. ¿Sí? Entonces tarda mucho un libro, pero los artículos en revista es inmediato la transmisión del conocimiento, la difusión sería más bien, la difusión Ujú. del conocimiento, ¿no? Pero las revistas de alto impacto serias que le llamamos nosotros, están en inglés. Hay pocas revistas en español. Por lo tanto, es altamente deseable que sepan, por lo menos, leer inglés técnico, por lo menos. Ahora, ya se quieren especializar en esto, ya quieren profundizar, entonces ya hay que empezar a interactuar con otros investigadores y foros de gente especializada y nuevamente son foros en inglés, ahí ya tendríamos que hablar de otro nivel de inglés, si ya queremos especializarnos en esto. ¿Eh? Y termino diciendo, luego tenemos la mala creencia que los grandes investigadores están ahí en sus cubículos, sus laboratorios, hablo fuera del país donde tienen sus laboratorios especializados y no tienen disposición a platicar con cualquier estudiante. No, no es tan cierto. Sí, simplemente hay que solicitarlo, ver los tiempos, también es Ujú. entendible, andan súper ocupados y hacen todo, tienen toda la actitud para platicar con no nada más sus estudiantes, sino con personas fuera de su círculo. Sí, Pero obviamente son en inglés. claro. Y es ahí la limitante. Por eso te digo, es altamente deseable que sepan inglés. Por lo menos la parte técnica para los artículos.
Ya el hablarlo, entenderlo, sería mucho mejor para interactuar con los líderes de laboratorios y eso da un plus porque un líder de laboratorio ve a alguien que está interesado, tiene actitud, conoce su idioma, fácilmente lo va a jalar, lo va a Ujú. invitar. Y casos hay, ¿eh? Aquí en el instituto, que así lo han hecho, los invitan a trabajar y dicen, oye, ¿no te gustaría hacer una estancia conmigo? Acá en Inglaterra, no sé, en cualquier otro país, en Estados Unidos, Alemania, y se los llevan. Y ahí empieza la carrera, ¿sí? Ok, Entonces, para mí sería eso así, a grosso modo, Armando. perfecto. Y ya finalmente, ¿por qué recomendaría estudiar un posgrado? O recomendaría, digo, supongo que va a decir que sí, ¿no? Pero ¿por qué recomendaría? Mira, nuevamente es lo mismo que dije hace rato. Yo creo que un posgrado es una decisión muy importante porque va a ser un parteaguas en tu persona, para bien o para mal. Ojo, ojo, ¿eh? Entonces, yo diría que primero reflexionen si realmente quieren estudiar un posgrado. Bien, ok, a ver, si quiero estudiar, perfecto. Y luego que se contesten esta otra pregunta. Hablando de nuestra oferta de trabajo nacional, salvo centros de investigación y universidades, los posgrados no te van a dar no te van a dar más allá que el haber terminado una carrera, Ujú. ¿sí? Salvo esos dos lugares que dije. Entonces, tú vas a estudiar un posgrado es porque deseas aprender algo muy específico para que no necesariamente sea para lo que vas a trabajar en México, ¿sí? Yo creo que estudiar un posgrado es porque te vas a especializar en algo que te gusta con fines a poderte seguir desarrollando fuera del país. Yo sé que esto va a ser bastante debatible y criticado por mis compañeros, ¿eh? Y acuérdate que yo soy el coordinador del posgrado, pero no lo hablo nada más por hablar. Me he encontrado algunos compañeros o exalumnos que dicen, oiga, pues yo ya estudié la maestría de esto, pero ¿qué cree? Me contrataron en tal empresa y me están pagando igual que si hubiera salido directamente desde la licenciatura. Pues sí, porque en México lamentablemente hay pocas empresas que estén contratando personal altamente especializado y les paguen acorde a ese nivel de estudio. Sí las hay, Ujú. sí, son pocas, son pocas. Entonces, mi último comentario sería, y no nada más para electrónica de potencia, o la maestría que tenemos aquí, sino piensen bien si el posgrado que a ustedes les interesa, hay oferta de trabajo amplia para que se puedan desarrollar. Ok, Yo creo que si hacen esa pregunta y ustedes mismos se la contestan, ahora sí, sin ningún problema. ujú. ¿Sí? Ok, perfecto, Doc. Bueno, pues entonces vamos cerrando este capítulo y pues, muchas gracias, Doc, por estar aquí nuevamente. La verdad que ha sido una plática pues muy enriquecedora ahora en la parte técnica. Y bueno, pues igual, no sé si lo mencioné la vez pasada, pero se lo vuelvo a mencionar de todas maneras. Las puertas del estado transitorio pues van a estar siempre abiertas para Mm. usted por si quiere pues, venir después a platicar de algún otro tema específico que tenga o por ahí igual reciba alguna invitación para uno de nuestros especiales que de repente hacemos. Entonces, pues ahí queda. Nuevamente, muchas gracias, Doc. Y pasamos, bueno, al estado estacionario. Se despide tu amigo Armando, no sin antes recordarte que si quieres apoyar este podcast y te gustó, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos encuentras en todos lados como Está Otra Historia, en Facebook, en Google Podcast, Evox, en YouTube, obviamente. Y también si gustas hacer alguna aportación monetaria, bueno, está nuestro Patreon, está Transitorio. Eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo transitorio. Bye.